bien, 18:34, estamos de regreso con Doble Tilde, tercer bloque, y vamos a hablar de un tema súper interesante. Me encanta cuando hay, cuando uno entrevista a médicos, médicas, siempre surge como un inconveniente que afrontamos como país, la ausencia de datos, ¿no? Muchas veces tenemos que extrapolar datos del exterior, de países que no representan del todo a lo que es a nuestra población. Entonces, siempre que hay datos propios, es algo celebrable, digamos, y hoy tenemos a la autora, una de las autoras de un trabajo súper interesante que me resultó realmente muy interesante porque es un tema del que durante muchos años se habló poco y que todavía necesitamos concientizar mucho más, que es de la enfermedad cardiovascular en la mujer y del infarto en la mujer, y en lo que es el 20 aniversario, el 20º aniversario del Área Corazón y Mujer, se presentó un trabajo que dio a conocer, hizo como una especie de radiografía de la situación del infarto agudo de miocardio en mujeres en Argentina en los últimos 20 años. Y como les decía, una de sus autoras, una de las que dirigió este trabajo, es Lucía Caselián, médica cardióloga, directora del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Hola Lucía, ¿cómo estás? Flor Cunzolo te saluda. Hola, ¿qué tal, Flor? ¿Cómo te va? Muy Muchas gracias bien. por la invitación. Por favor, Lucía, estuve mirando el trabajo, me parece súper interesante, y el poner el tema en agenda, ¿no? Que es algo que ustedes vienen haciendo, sobre todo desde esta área que lleva ya 20 años, pero que en la sociedad es un tema, el del corazón de la mujer, que durante mucho tiempo estuvo como ahí, ¿no? No se hablaba tanto. Exactamente, es así como vos lo estás comentando. Hace 20 años atrás, la doctora Liliana Grinfeld fue la que creó este área de trabajo dentro de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y este grupo de trabajo que nosotros tenemos, del cual yo tengo el honor de haber sido también miembro fundadora, y durante todos estos años venimos trabajando arduamente. Nosotros trabajamos sobre los médicos, capacitando a los médicos sobre lo que le pasa a la mujer y cómo la enfermedad cardiovascular en la mujer no es igual a la del hombre. Claro. Entonces hacemos mucho hincapié en las diferencias. Y por el otro lado, nosotros también tenemos mucha actividad a través de la Fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología en la población general. Entonces, hacemos actividades para promover lo que es la salud cardiovascular y a su vez enseñar cuáles son los síntomas que las mujeres tienen que tener y prestarle mucha atención. Bien. ¿Por Y qué todo esto toda esta introducción? Porque había mucha falta de conocimiento con respecto a lo que le pasaba a la mujer. Entonces, era como que el que se enfermaba del corazón siempre era el varón. tal Y cual. la mujer no, la mujer pasaba de largo. Tenía que Y preocuparse por el cáncer de mama, por otras cosas. exactamente. Y vos sabés que hace ya muchos años que nosotros en nuestro país y en todo el mundo occidental, la primera causa de muerte, tanto en los varones como en las mujeres, es la enfermedad cardiovascular, Ujú. a diferencia de lo que hay en el mito, como vos recién decías, del cáncer de mama. Claro. Entonces, las mujeres se mueren por enfermedad cardiovascular, que esto engloba ACV, o sea, accidente cerebrovascular, infarto, insuficiencia cardíaca. Todas estas son las causas que llevan a la muerte. Ujú. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar sobre todo lo que es factores de riesgo, explicarle a las mujeres cuáles son los síntomas, cómo se tienen que controlar, y que cuando tienen la duda de cómo, que tienen un dolor en el pecho, el dolor cuando la mujer se infarta no tiene el mismo dolor que tienen los hombres. Ujú. Vos sabés que el hombre cuando tiene un infarto tiene un dolor precordial, opresivo, como en corbata, que se le irradia al cuello o a la mandíbula,
a los hombros y al brazo izquierdo. Ujú. Bueno, ese es el típico dolor del infarto. Pero las mujeres, si bien pueden tener un dolor de estas características, en general pueden tener síntomas mucho más vagos. Claro. Pueden tener síntomas digestivos, náuseas y vómitos, pueden desmayarse, pueden tener dolor en la espalda, falta de aire. O sea, cuando una mujer consulta por alguna situación extraña que ella se nota rara, siempre hay que hacer un electro. Yo siempre digo, es mejor un electro de más que dejar pasar un infarto. Y eso pasa, Lucía, cuando llegan al hospital con estos síntomas que vos referís. ¿Le hacen un electro en la mayoría de los casos o le dicen está estresada y la devuelven a la casa? Eso es lo que ocurría. En general, como hasta los médicos no pensaban en que la mujer pudiera infartarse, entonces era como que no le pasa nada. No sé si vos recordás que hace unos años atrás, creo que fue en el año 2023, volviendo desde España, una mujer se murió en el avión y lo primero que dijeron, tuvo un ataque de pánico. Claro. Y no tuvo un ataque de pánico, tuvo un infarto. Tuvo una muerte súbita, claro. que probablemente haya sido por un infarto. Entonces, siempre como que a la mujer se le quita importancia de que pueda tener una enfermedad coronaria. Pero ahora cada vez hay más conciencia, tanto de la comunidad médica como de la población femenina. Entonces, lo que pensamos era, bueno, a ver, en estos 20 años de existencia de nuestro grupo de trabajo, ¿qué pasó con el infarto en la Argentina? Y ahí es que llevamos a cabo este estudio donde en la Sociedad Argentina de Cardiología nosotros tenemos registros de distintas patologías, entre ellas el infarto. Entonces, teníamos un registro que se había hecho en el año 2005 y tenemos ahora un registro continuo que empezó en el año 2015. Entonces, analizamos y comparamos el año 2005 con el año 2015 con el año 2024. Bien. Entonces, ¿qué pasó en estos 3 momentos a lo largo de 20 años? ¿Y qué hallaron? Y encontramos cosas que nos generaron mucha satisfacción. En el año 2005 lo que se veía en este registro es que las mujeres siempre que se infartan son más añosas que los varones. Sí. El varón en el año 2005 el promedio de edad era 60 años y la mujer era 71. ¿Por qué es este desfasaje? Porque la mujer, mientras está en edad fértil, está protegida por los estrógenos. Una vez que entra en menopausia, comienzan un montón de cambios hormonales que favorecen la aparición de enfermedad en el corazón, en las arterias del corazón. Entonces hay un desfasaje en edad entre la enfermedad coronaria del hombre y de la mujer. En ese momento, en el año 2005, nosotros veíamos que las mujeres tardaban mucho más que el varón en consultar. Y vos sabés que en el infarto la consulta es tiempo de oro. Claro. Cuanto antes se hace el tratamiento, más probabilidad hay que no queden secuelas en el corazón. De recuperar el tejido ese que se infartó. Músculo, claro, que ese músculo no se muera, porque el músculo que se muere en el corazón no se recupera. Y lo que veíamos era que a la mujer se le hacía menos tratamiento que al varón, ¿sí? ¿Incluso con el diagnóstico de infarto? Exactamente, incluso con el diagnóstico de infarto, los varones tenían el 60% de los que consultaban tenían tratamiento y de las mujeres el 45% tenía tratamiento. Y la mortalidad intrahospitalaria, o sea, la mortalidad de los días que están internados por el infarto, en el varón era del 12% y en la mujer del 15%. Era mucha la diferencia. ¿Y las causas, no sé si las pudieron ver en este trabajo o si ustedes tienen alguna hipótesis? Bueno, no, ¿por qué ocurría? Esto es lo que se ve, lo que sabíamos, y esto es lo que se ve a nivel internacional, que las mujeres son más añosas, tienen más enfermedades que la acompañan, porque al ser más añosas tienen más hipertensión, más diabetes, más, ¿entendés? Sí. Al ser más grandes tienen más riesgo.
Además, tardaban más en llegar a la consulta y recibían menos tratamiento. Ujú. Todo eso se traducía en mayor mortalidad. Ahora, ¿qué pasó durante estos 20 años? Y bueno, nosotros lo que vimos fue, en el 2015 la situación era parecida, pero ya había mucha más conciencia del tratamiento precoz Ujú. y de que había que hacerle tratamiento a todos. Entonces, ¿qué pasó? Los tiempos que decimos nosotros, la demora entre el que empiezan los síntomas y se hace el tratamiento, bajaron mucho, pero Bien. igual la mujer tardaba un poco más. Y lo que vimos nosotros es que ya el tratamiento era prácticamente en los dos grupos el mismo. Igual o Sin parecido. embargo, el varón tenía una mortalidad en ese momento del 11%, perdón, el hombre tenía del 8% y la mujer del Ujú. 11%. O sea que la mujer había bajado la mortalidad en los dos grupos, pero la mujer seguía muriéndose más. Más. Lucía, un Y paréntesis breve. Cuando hablas de tratamiento del infarto, llega una persona infartada al hospital. ¿Qué se le hace? ¿Qué es el tratamiento si básico? hay posibilidades en el hospital, se hace una angioplastia Mm. primaria. Vos sabés que la angioplastia es, se entra con un catéter y se estudian las arterias del corazón y la arteria que está tapada se intenta destapar. Bien. Y a esa lesión se le pone un stent, que es como un resortito, para evitar que la lesión se vuelva a cerrar. Eso es el tratamiento ideal. Y eso es Pero agudo, es en el momento del agudo, infarto. en el momento. O sea, cuanto antes mejor, Ujú. ¿sí? Lo ideal es en las primeras 3 horas, Claro. ¿sí? Bien. Ahora, muchos lugares están alejados de los centros de alta complejidad que te pueden hacer una angioplastia, entonces hay un remedio que se pasa endovenoso que lo que hace es disolver el coágulo que se forma en la arteria. Ajá. Y entonces ese tratamiento también se puede hacer, O sea, cuando ¿sí? hablamos de tratamiento, hablamos o del farmacológico con Exacto, o de la o angioplastia. exactamente. Bien. Y bueno, y con mucha satisfacción vimos que el año pasado teníamos que las mujeres siempre un poquito más añosas, las mujeres tenían 65 años de promedio y el varón 60, que los tiempos habían mejorado y se habían igualado, y Ujú. que el tratamiento era el mismo. En todos recibían tratamiento, tanto en hombres como en mujeres. Y la mortalidad bajó en los dos grupos. Y la Bien. mujer y el varón tienen la misma mortalidad del 7%. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿esto por qué pasó? Y pasó por muchas cosas. Primero, porque ya está instalado que cada paciente que tiene un infarto, sea varón o mujer, tiene que recibir tratamiento. Esto antes, por ahí, viste, si la mujer recibía menos tratamiento, le Ujú. daban menos tratamiento. Ahora no. Sabemos que a todos le tenemos que dar el mismo tratamiento. Y a su vez la mujer ya sabe que puede tener un infarto. Entonces, cuando tiene los síntomas, consulta y consulta rápido. Bien. Así que, bueno, para nosotros fue muy importante esto que vos comentabas al comienzo, de tener nuestros números, porque Claro. si no uno habla y extrapola la información de otros países o de literatura internacional, pero esta es la importancia de tener los números propios, de Qué conocer bueno. nuestros propios números. Qué bueno, Lucía. La verdad es que yo siempre, por eso digo, siempre que hay datos, los tenemos que difundir, porque sirven para saber en qué situación estamos. Y hay algo, Lucía, que empezó a cambiar en el último tiempo también, y hubo como un hito el año pasado, si no me equivoco, con el tema de la terapia hormonal en la mujer, porque vos hablás de esta protección que perdemos las mujeres en la menopausia, de los estrógenos, y había mucha contraindicación o ciertas dudas respecto de la seguridad de recibir terapia hormonal. Y eso cambió, empezó a cambiar en el último año, ¿no? Los consejos en relación a eso. Sí, es así. En noviembre del año pasado salieron unas nuevas recomendaciones, porque nosotros nos basábamos en estudios que ya tenían varios años y que habían demostrado que el tratamiento del reemplazo hormonal en las mujeres aumentaba el riesgo de cáncer. Ujú.
y no disminuida la mortalidad cardiovascular, porque el pensamiento era, si la mujer en la edad fértil tiene estrógenos y está protegida, cuando entra en menopausia, le seguimos dando terapia hormonal y la vamos a seguir protegiendo. Sin embargo, esos estudios habían mostrado que no era así. Ujú. Bueno, todo esto se discutió hace muchos años que se viene reviendo este tema, y lo que se llegó a la conclusión es la siguiente. Hay pacientes que tienen la terapia hormonal contraindicada por situaciones médicas absolutas en las cuales, por ejemplo, la mujer que tuvo un cáncer de mama no puede recibir terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Ujú. Pero las mujeres que están con síntomas de sofocos, de esos calores tan importantes, de insomnio, de pérdida de memoria, todo lo que viene relacionado con la menopausia, entonces antes, bueno, no había mucho porque nadie se atrevía a darle la terapia de reemplazo. Ahora sí, estas personas que tienen síntomas propios de la menopausia pueden recibir la terapia de reemplazo hormonal. O sea, los extremos quedan claros en quién no darlo y en quién sí darlo. Y después Y hay un después gris en el queda un medio. gris, como siempre, que siempre esperamos estudios importantes de gran número de pacientes. Vos sabés que la cardiología es como la mayoría de las especialidades, pero nosotros nos basamos mucho en la evidencia, no hacemos ningún tratamiento sin tener estudios que nos den la evidencia de que sean útiles. Claro. Entonces, esto, que te lo resumo así en muy pocas palabras, estamos nosotros constantemente trabajando, precisamente ahora estamos trabajando con un grupo de ginecólogos, escribiendo un documento de posición acerca de la terapia hormonal en la menopausia y los riesgos cardiovasculares. Bien, buenísimo. Estamos elaborando el trabajo para presentarlo en nuestro congreso de octubre que se hace en la Rural. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Seguramente ya cuando tengamos la novedad te vamos a comunicar. Me la pasás. Y seguimos siempre trabajando y pensando a ver cómo podemos o qué podemos estudiar como para darle beneficio a nuestros pacientes en general y en este caso a las mujeres, ¿no? Y Lucía, hay algunos estudios que muestran como que las mujeres con este tipo de síntomas de la menopausia tienen mayor riesgo cardiovascular. ¿Es así? ¿Es algo lineal? ¿Es una asociación? Las mujeres cuando entran en menopausia les cambia, hacen un cambio importante. Entonces, ¿qué pasa? La mujer empieza a tener un aumento de peso y con una obesidad central. Entonces, esa obesidad central también favorece, por ejemplo, la aparición de enfermedad coronaria. Hay cambios en cuanto a los componentes del colesterol. Claro. Eso es muy, muy, muy común de ver, que vienen con muy buen componente del colesterol total, colesterol bueno, colesterol malo, entran en menopausia y esa situación se invierte. Entonces, uno tiene que buscar y encontrar todos los factores de riesgo para tratarlos. Entonces, en esos casos, lo que uno ve cuando llega a la consulta una mujer que está en edad menopáusica, tiene que hacer los controles, tiene que buscar enfermedad subclínica. ¿Qué quiere decir esto? Buscar la enfermedad antes que den los síntomas. Claro. Entonces, podemos estudiarla con un Doppler de arterias carótidas o con un Doppler de arterias femorales, donde si nosotros encontramos que hay presencia de placas, aunque no sean significativas, ya tienen indicación de tratamiento para colesterol. Claro. ¿Por qué? Porque uno infiere que el resto de las arterias también debe tener placas. Y tanto el territorio carotidio como el femoral, con un eco común, sin ninguna prueba invasiva, podemos evaluarlo. Bien. Entonces, eso es muy útil. De hecho, estamos haciendo ahora un trabajo para validar qué pasa en las mujeres acá en Argentina con respecto a la relación entre la presencia de placas en carótidas, en femorales,
la menopausia y los niveles de colesterol. Bien, estamos estudiando un montón de cosas. En nuestra población. Muy sí, interesante, muy interesante. Muy Bárbaro, Lucía. Te agradezco un montón esta charla. Vamos a quedar pendientes de todas estas cosas que están estudiando, nuevas y que aportan información sobre nuestra población. Así que súper gracias por esta charla y es la primera de muchas. Gracias. Bueno, al contrario, muchas gracias, Flor, por permitirnos difundir todo esto, porque para nosotros es muy importante que el mensaje llegue y todos puedan hacerse los controles para evitar que aparezca la enfermedad, que es el objetivo. Y que no tenemos que ir solo a la ginecóloga las mujeres. Así como van al ginecólogo una vez al año, tienen que ir al cardiólogo una vez al año. Muy bien. De hecho, tenemos un día que es el 9 de octubre, que es el día que se creó el área Corazón y Mujer, que es el día de concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Bien. Muchas gracias, Lucía. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Por favor, hasta luego. Hablábamos con Lucía Caselian, médica cardióloga, directora del área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Nico,